por lo que vemos en la palabra de Dios, que no hay Dios fuera del Dios de las Escrituras. Él es el Dios eterno, todopoderoso, soberano, sublime, misericordioso, lleno de gracia y de bondad. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él es el amo y el Señor de todo lo que existe. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Ese es el Dios que hemos decidido adorar. Tristemente, este no es el caso de toda la humanidad. Y realmente es imposible dar una cifra siquiera cercana a la cantidad de dioses creados por los hombres. Algunos dicen que andan en los miles, otros dicen que andan en los millones. Y es que, según algunos estudios, solamente la religión hindú tiene más de 10 millones de dioses. De cualquier manera, lo que podemos ver es la realidad de lo que Juan Calvino afirmó cuando dijo que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos, y si no tiene a un Dios a quien adorar, va a fabricar uno a quien pueda adorar. Y tristemente eso no solo lo vemos en las religiones panteístas, sino que también la vemos en las religiones monoteístas, que crean un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que se acople a lo que ellos quieren. Pero el rechazo del Dios verdadero de las Escrituras, hermanos, no se da a causa de la falta de evidencia de que hay un Dios creador de todas las cosas, sino que es el resultado de un corazón endurecido, es el resultado de la maldad de las personas. Y eso lo podemos ver en Romanos 1:18 al 23, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No dice aquí que ellos no glorificaron a Dios porque no lo conocían. Dice aquí, habiendo conocido a Dios, decidieron no glorificarle. Decidieron hacerse otros ídolos, decidieron ir en pos de otro camino que no fuera el camino del Señor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Vamos a ver cómo una nación, a pesar de ser testigos de la manifestación del poder soberano del Dios Todopoderoso, a pesar de ser testigos de su paciencia, deciden envanecerse en sus razonamientos. Deciden rechazar al Dios verdadero a pesar de la evidencia. Y deciden seguir adorando a sus dioses falsos. Por lo que la exhortación de esta tarde y el título que le puse a esta enseñanza es: no rechaces al Dios verdadero. Y lo vamos a ver en 3 puntos, o 3 razones por las que no debemos rechazar al Dios verdadero. Primeramente, porque Él es un Dios soberano. Después, porque Él es un Dios poderoso. Y por último, porque Él es un Dios paciente. Vamos a ir entonces a 1 de Samuel, capítulo 5. Vamos a estar viendo los 12 versículos de 1 de Samuel, capítulo 5. En los primeros 5 versículos vamos a ver la primera razón por la cual no rechazar al Dios verdadero, y es porque Él es un Dios soberano. Versículos 1 al 5 dice de la siguiente manera: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí, hermanos, es que los filisteos le quitaron el arca de Dios, el arca del pacto, a los israelitas, como estuvimos estudiando la semana pasada. Si los israelitas no hubieran sacado el arca de su lugar, si ellos hubieran sido obedientes al Señor, entonces esto no hubiera sucedido. Este acto de desobediencia no causó solamente la derrota en contra de los filisteos, sino que también causó la muerte de miles de israelitas, como estuvimos estudiando la semana pasada, y también causó la muerte del sacerdote Elí. Los filisteos, por su parte, quien era una nación enemiga de Israel, eran acérrimos rivales de Israel, vieron esto como una oportunidad no solamente de triunfar sobre la nación de Israel, sino que también pensaban ellos de triunfar sobre el Dios de Israel. Y la mejor manera de hacer esto era tomando el arca del Señor, el cual era el símbolo de la presencia de Dios, y llevarla como trofeo hacia su ciudad. Y no solo esto, sino que introdujeron el arca del pacto en el templo de su dios Dagón. Ese era el dios de los filisteos, y lo pusieron junto a él, de alguna manera atribuyendo la victoria que habían conseguido a su dios Dagón. En el capítulo 4 entonces vimos la intención de los israelitas de manipular a Dios al llevarse el arca del pacto, pensando que de alguna manera esta sería algún tipo de amuleto que les daría la victoria sobre los filisteos. Y entonces aquí vemos que los filisteos quieren anular la soberanía de Dios, pero hermanos, cualquiera que quiera anular la soberanía de Dios va a fallar miserablemente. Esto fue lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor pensó que él estaba por encima de Dios, que sus decisiones, que su voluntad estaban por encima de la voluntad de Dios, y se ensoberbeció de tal manera que el Señor lo castigó y lo envió al campo a vivir como una bestia del campo hasta que él se arrepintiera y reconociera que realmente el que gobernaba era Dios y no él. Y en Daniel 4:35, miren lo que el rey Nabucodonosor reconoce acerca del Señor después de haber sido humillado por Dios. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Eso lo reconoció el rey más soberbio que había tenido Babilonia, después de ser humillado por el Dios soberano. En el capítulo 4 entonces vimos que la gloria de Dios abandonó Israel, pero no desapareció, sino que estaba a punto de manifestarse con poder soberano ahora en medio de los filisteos. Entonces vamos a ver primeramente el llamado a no rechazar al Dios verdadero, porque Él es un Dios soberano, primeramente, que no tiene comparación. Versículo 1 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. De alguna manera, los filisteos pensaron que podían poner al Dios de Israel, o por lo menos el objeto que representaba su presencia, en igualdad con su Dios Dagón. ¿Y quién era este Dios Dagón? Pues era el Dios principal de los filisteos. Y era el Dios que también los asirios adoraban en toda Mesopotamia. Era el padre de Baal y era un Dios de la fertilidad. Su nombre suena como la palabra pez, que los eruditos creen que es la razón por la que frecuentemente se le representaba con una imagen de ser mitad hombre y mitad pez. Sin embargo, otros piensan que su nombre es una traducción de la palabra grano, ya que era el Dios de la fertilidad. A Dagón se le menciona varias veces en la Biblia como deidad principal de los filisteos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 16, versículo 23, antes de que Sansón destruyera el templo, ellos estaban ofreciendo sacrificios al dios Dagón. Entonces trajeron los filisteos el arca desde Benecer hasta Asdod. Asdod era una de las 5 ciudades principales de los filisteos y era la ciudad donde estaba localizado el templo en donde ellos ofrecían sacrificios a su dios Dagón.
Allí pusieron ellos entonces el arca del pacto. Y realmente, hermanos, qué sacrilegio poner aquel objeto que representaba la presencia del Dios de Israel junto a su falso ídolo. Qué indignante que siquiera hayan considerado que un objeto inanimado pudiera siquiera ser digno de estar al lado de la presencia del Señor. Y no es que estos filisteos no supieran quién era el Dios de Israel. Ellos sabían exactamente quién era el Dios que ellos tenían en su templo en ese momento. Y esto lo sabemos porque en el capítulo 6, cuando están pensando qué es lo que van a hacer con el arca, porque ha traído mucha muerte en medio de su ciudad, uno de los sacerdotes de Dagón les dice lo siguiente. En 1 Samuel 6:6 les dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? ¿Qué sabían ellos entonces? Habían escuchado las maravillas, los prodigios, las hazañas del Señor en Egipto. Habían escuchado de las plagas, habían escuchado cuando el Señor abre el mar rojo para que su pueblo pueda pasar y salvarse de esa manera del ejército egipcio. Ellos conocían al Dios de Israel. Sabían cómo habían herido a Faraón y a la nación egipcia por no dejar salir a Israel, y aún así tuvieron la osadía de comparar a su falso ídolo con el Dios de Israel, el Todopoderoso, el que no tiene comparación. Salmo 115:4 dicen, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Miren lo que dice el 9: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Después de decir que todos estos falsos ídolos no son nada, dice: Israel, confía en Jehová, porque Él sí es tu ayuda y Él sí es tu escudo. Todos los demás dioses son falsos. Solo el Dios de las Escrituras es el único verdadero, soberano Dios. Él no tiene comparación, hermanos, y Él tampoco comparte su gloria con nadie. Esto que vemos en los versículos 3 y 4. Dice: y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Pues los filisteos entonces traen el arca del pacto a Asdod y la introducen en el templo de Dagón y la ponen junto a Dagón. El siguiente día, cuando ellos llegan a ver el arca del pacto, dice la palabra que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Estaba en el suelo, postrado delante del arca de Jehová. Esta fue la primera manifestación del Señor para abrir los ojos de los filisteos, para mostrar que Él era el Dios verdadero y no Dagón, para dejar claro que Él no compartiría su gloria con nadie. Pero los filisteos no lo vieron o no lo quisieron ver, simplemente recogieron la estatua de Dagón y la volvieron a poner en su lugar. Esto de por sí, hermanos, ya debería ser una señal de que el Dios que ellos adoraban era un Dios falso. ¿Qué Dios que supuestamente es poderoso necesitan que sus súbditos lo levanten y lo pongan de vuelta en su lugar? Por lo menos tener el poder de levantarse él solito y ponerse de regreso en su propio lugar. Pero ni eso, pero ellos no pudieron ver que su Dios necesitaba que ellos le ayudaran a levantarse. El día siguiente en la mañana, los sacerdotes entraron y esta vez no encontraron solamente a Dagón en el suelo, sino que lo encontraron sin cabeza y lo encontraron sin las palmas de sus manos en el umbral de la puerta. O sea que solo quedó el torso de la estatua de Dagón. El Señor después
de solamente haber botado la estatua de Dagón, da una oportunidad para que los filisteos se arrepientan y lo adoren a él como el Dios verdadero. Pero ellos no lo hacen. Entonces el Señor les da otra oportunidad en el que le corta la cabeza, que representa la sabiduría de un Dios, y le corta las manos, que representa el poder de un Dios o una deidad falsa, para que ellos pudieran ver que solo Jehová era Dios. El Señor manifestó su poder entre los filisteos, porque, hermanos, si el Señor era celoso entre su propio pueblo Israel y les decía que no adoraran a otros dioses, que fueran fieles a Él, tampoco permitiría que las naciones paganas robaran su gloria adorando a otros dioses. Él destruiría a estos ídolos. Charles Spurgeon dice al respecto: los dioses falsos soportan pacientemente la existencia de otros dioses falsos. Dagón puede estar con Bel y Bel con Astarot. ¿Cómo podría indignarse la piedra, la madera y la plata? Pero debido a que Dios es el único Dios vivo y verdadero, Dagón debe caer ante su arca, Bel debe ser destruido y Astarot debe ser consumido por el fuego. Y esto fue lo que sucedió con Dagón. Cayó postrado ante el arca del Señor. Hermanos, si es que así como este falso dios Dagón no pudo permanecer delante de la presencia del Señor, así tampoco puede permanecer ningún ídolo en tu corazón cuando la presencia de Dios viene a tu vida. Cuando permites que el Señor venga a morar a tu vida, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando confiesas a Jesús como tu Señor, cualquier cosa que estaba en tu vida antes que tú adorabas, cualquier ídolo que tenía tu corazón, debe caer, debe ser destruido. No podrá estar de pie ante la presencia de Dios manifestada en tu vida a través del Espíritu Santo. No pueden morar en tu corazón el Espíritu Santo y los ídolos. El Señor lo va a destruir completamente. Y es que, hermanos, la cruz no solamente significa la salvación de nuestra condena, pero también significa el morir a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo he sido justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. También le decía a los romanos en el capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros, hermanos, saboreamos la salvación, cuando abrazamos la salvación, cualquier cosa, cualquier ídolo que antes gobernaba nuestro corazón, nuestra vida, no podrá ni por cerca igualar el poder, la provisión y el placer que Dios da. La satisfacción que Dios puede traer a la vida del creyente no puede ser igualada por ningún ídolo. Por eso cualquier persona que quiere que Dios habite en su corazón debe destruir a todos los ídolos en su corazón, por lo que muchas personas no están dispuestas a entregar sus vidas a Cristo porque no quieren soltar estos ídolos, estos pecados que no quieren abandonar. Por eso también nosotros como creyentes, hermanos, debemos guardarnos de los ídolos, tal y como el apóstol Juan nos manda hacer en 1 Juan 5:21, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y si estamos levantando ídolos en nuestra vida, tengamos por seguro que si nosotros no los destruimos, el Señor los va a destruir, pero muchas veces va a ser a través de la disciplina. Y la disciplina del Señor es dolorosa. No debemos esperar a que el Señor traiga la disciplina a nuestras vidas para deshacernos de los ídolos, de cualquier cosa que pueda robar la gloria de Dios, que pueda tener el lugar de Dios en nuestra vida. Debemos conscientemente deshacernos de ellos, matarlos cada día en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos obedecer el más grande de todos los mandamientos, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero si tenemos ídolos en nuestro corazón, no podemos hacerlo. O amamos al Señor o amamos a los ídolos. Y los filisteos precisamente no querían esto. Uno pensaría que después de ver una manifestación sobrenatural, poderosa, como la que hizo el Señor entre ellos, primeramente que botó al Dios de ellos, después que le cortó los brazos y le cortó la cabeza, que ellos se darían cuenta que estaban ante la presencia del Dios verdadero, el Dios todopoderoso,
que tenían más bien el privilegio de tener la presencia de Dios entre ellos. Qué gran oportunidad de arrepentirse y reconocer que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Qué gran oportunidad de postrarse en adoración ante Él. ¿Cuántas otras naciones tuvieron esta oportunidad que tuvieron los filisteos de tener el arca del pacto, la manifestación de la presencia de Dios entre ellos? Fue una oportunidad única, pero ellos despreciaron esta oportunidad. Decidieron seguir rechazándole y no doblaron sus rodillas ante Él. Aunque su Dios había mostrado ser nada delante del Dios verdadero, ellos siguieron adorándolo. Esto lo sabemos porque más adelante, en 1 de Crónicas 10:10, cuando Saúl muere, los filisteos encuentran su cuerpo, le cortan la cabeza y lo llevan a la presencia del dios Dagón a sacrificarlo o presentar una ofrenda al dios Dagón. En el versículo 5 vemos también una falta de arrepentimiento y de querer rendirse al Dios verdadero. Dice el versículo 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Después de ver la superioridad del Dios de Israel, estos filisteos tuvieron una elección, tuvieron dos opciones: o rendirse y reconocer que Jehová era Dios, o crear una tradición religiosa. Y esto fue lo que decidieron, crear una tradición religiosa. ¿Cuál era esta? Que desde en ese momento en adelante ninguna persona iba a pisar el umbral, que es la parte abajo del marco de la puerta, en donde había amanecido Dagón sin pies y cabeza. Esa fue la solución. Que hasta el día de hoy, dicen, nadie pisa ese umbral. Estos sacerdotes, así como los hombres hoy son confrontados con la verdad, rechazaron a Dios a pesar de la evidencia. No hubo falta de evidencia, hubo suficiente evidencia, pero aún así, a causa de sus corazones entenebrecidos, decidieron rechazar la gloria de Dios. ¿Cómo pudieron pensar ellos que una manifestación tan tangible del poder de Dios era un accidente? Y en el próximo capítulo vamos a ver que algunos pensaban que de pronto era casualidad o era accidente. ¿Por qué, hermanos? Ellos estaban buscando excusas. ¿Por qué? Porque decidir adorar al Dios verdadero implicaba un cambio de vida. Implicaba que ellos iban a tener que dejar atrás su idolatría, que ellos iban a tener que dejar atrás sus ídolos, su pecado, y que se iban a tener que rendir al Dios de las Escrituras. Y ellos no estaban dispuestos a hacer esto. ¿Qué prefirieron hacer? Levantar a su falso Dios, pegarle las manos, pegarle la cabeza y volverlo a poner ahí para seguir adorándolo, antes que rendirse al Señor. Y es que, hermanos, todo el que viene a Jesús debe estar dispuesto a dejarlo todo atrás, a dejar que el Espíritu Santo transforme su interior, sus pensamientos, su estilo de vida, su corazón, sus acciones. Y el que no lo quiere hacer es porque quiere seguirse aferrando a su pecado. Eso lo vemos en Juan 3:19 al 20, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estos filisteos decidieron amar más su pecado que la luz. La luz estaba en medio de ellos, pero decidieron aferrarse lo más que pudieron a su pecado. No quisieron rendirse ante el Señor. Hace poco escuché una historia que contó John MacArthur en uno de sus sermones. Y cuenta que una vez estaba en su oficina y llegó una prostituta a platicar con él, quería hablar con él. Le empezó a contar ella que pues ella estaba cansada de la vida que llevaba y que alguien le recomendó ir a la iglesia y buscarlo a él para que le pudiera ayudar. Entonces ella le empezó a contar su historia y John MacArthur la escuchó y le dio el evangelio. Le habló de cómo Jesucristo podía perdonarla de sus pecados, podía salvarla y podía transformar su vida. Entonces la mujer, con lágrimas en sus ojos, confesó a Cristo como su Señor y decidió orar en ese momento para pedirle al Señor perdón por la vida que ella había llevado. Una vez que terminó la oración, John MacArthur le dijo:
¿verdad que tienes una libreta de contactos? Que era la libreta en donde ella tenía los contactos de sus clientes cuando en su trabajo de prostituta. Y ella le dice, sí, aquí la ando. Bueno, le dice, sácala, quemémosla como una celebración de que ahora tiene vida nueva. Ella pues la sacó, la quedó viendo y le dice, pero esta libreta cuesta mucho dinero, tiene mucho valor, le dice. Entonces MacArthur le dijo, sí, le dice, pero ya te arrepentiste de eso, ya entregaste tu vida a Cristo, vas a vivir ahora una nueva vida. Y la mujer quedó viendo la libreta y dijo, de pronto no quiero tanto al Señor. Y salió de esa puerta condenada, porque no quiso dejar su vida de pecado por el Señor. Cuando ella se dio cuenta que tenía que dejar todo atrás, decidió mejor no dejar nada y regresar a su vida, condenada por no querer arrepentirse. Otra razón por la que el Señor hace el llamado a no rechazarle es porque Él es un Dios poderoso. Lo vemos en los versículos del 6 al 11. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel, y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Entonces el Señor, a causa del rechazo de los filisteos, a causa de que decidieron seguir adorando a su Dios falso, mostró su gran poder hiriendo a sus enemigos. Dice el versículo 6 que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Ellos no quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse cuando vieron a su Dios destruido ante la presencia del Señor. Pero cualquier persona que decide rechazar al Dios verdadero va a tener consecuencias. Dice 1 Corintios 6:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Esta es la consecuencia de aquel que decide rechazar la gracia del Señor. Y esto es lo que los filisteos estaban buscando por no reconocer que Jehová era el Dios verdadero y que su Dios no lo era. Dice el pasaje que se agravó la mano de Jehová, se hizo pesada contra ellos. Él descargó su mano poderosa sobre Asdod, porque ninguno que decida ir en pos de los falsos ídolos, hermanos, va a quedar sin retribución, va a quedar sin recibir su merecido. Y en este caso, el Señor decidió destruirlos, azotarlos con tumores en Asdod y en todo su territorio, tal y como mandó plagas también en Egipto por la rebeldía del faraón. Y esos tumores, algunos piensan que eran algún tipo de inflamación, úlcera o hemorroides, pero no era cualquier tipo de tumor, eran tumores que podían matar, porque dice que muchos fueron destruidos, muchos murieron a causa de estos tumores. Además de estos tumores, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, incluye también, agrega que hubieron una plaga de ratas como castigo. Y esto lo podemos ver en el capítulo 6, cuando los sacerdotes de Dagón están viendo cómo pueden apaciguar la ira del Señor. Ellos les dicen, hagan como representaciones de oro de ratas y vayan a presentarlas como sacrificios al Señor. ¿Por qué? Porque las ratas habían sido parte de la plaga que el Señor había mandado para la ciudad de Asdod, junto también con los tumores.
Y este gran poder de Dios infundió también temor en sus enemigos. Al ver la mano dura del Señor contra ellos, quisieron deshacerse de la presencia del Señor. Ellos seguían abrazando su idolatría y seguían abrazando a su Dios. De alguna manera ellos sentían que tenían que proteger también a su Dios, porque dicen: su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Por qué Dagón necesitaba la protección de sus súbditos? Porque no existía, porque solo era un pedazo de estatua. Ya no era ni una estatua completa. El Señor le había arrancado la cabeza y las manos. Entonces, en una reunión de emergencia, convocan a los príncipes de las ciudades principales de los filisteos y empiezan a ver qué es lo que van a hacer. ¿Y qué es lo que deciden entonces? Decidieron que el arca pasara de Asdod hasta Gat. Gat era otra de las ciudades importantes de los filisteos. Pero en Gat pasó exactamente lo mismo que pasó en Asdod. El Señor también los hirió con tumores y con ratas. Entonces uno pensaría, bueno, ya aprendieron la lección. Ya el Señor ha hecho muchas cosas, pero no. ¿Qué fue lo que dijeron después? Bueno, entonces a Ecrón. No funciona en Asdod, bueno, en Gat, tal vez en Ecrón ya la ira de Dios se ha apartado. La necedad del ser humano, hermanos. La necedad. Y de Ecrón iba a pasar a otra y iba a pasar exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó con los ecronitas? Cuando escucharon que se estaba acercando el arca del Señor, dice que tuvieron miedo, porque les iba a suceder a ellos exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta tan rápido los ecronitas de lo que había pasado con Gat y con Asdod? Porque en ese tiempo, hermanos, no habían celulares, televisor, radio, redes sociales, no había nada de eso. Hoy una cosa sucede aquí en Honduras y allá en África se conoce a los segundos, pero en aquel tiempo no era así. Y es que si nosotros leemos este capítulo normalmente, sin ver el contexto, pareciera que todo esto sucede en cuestión de horas o en cuestión de tal vez 1 o 2 días, pero no es así. Si ustedes ven en el primer versículo del capítulo 6, aquí en 1 Samuel, dice que el arca de Jehová estuvo entre los filisteos 7 meses. Capítulo 4 entonces comprende 7 meses. En todo esto que está sucediendo, que ven lo que sucedió en el templo, que de Asdod a Gat, que de Gat a Ecrón, sucedieron o pasaron 7 meses en que no decidían qué hacer. Pasó suficiente tiempo como para que los de Ecrón se dieran cuenta de lo que había sucedido en Asdod y en Gat. Y de pronto ellos incluso estaban a la expectativa de rechazar el arca de Jehová, porque eventualmente iban a llegar a donde ellos también. Y yo pienso, hermanos, qué orgullo el de los filisteos, qué orgullo. En vez de someterse al Señor, decidieron intentar en otras ciudades. No sé qué pensaron que iban a encontrar en la otra ciudad, que iba a ser diferente. Pero en cada una de estas ciudades había un común denominador, el mismo corazón idólatra. Si Gad hubiera dicho, bueno, en Asdod no quieren rendirse al Señor, el arca vino aquí, nosotros sí nos vamos a rendir, entonces a ellos no les hubiera sucedido lo mismo. Si los ecronitas hubieran dicho, bueno, allá el común denominador es que sigan adorando a Dagón, aquí no vamos a hacer lo mismo, traigan el arca, nosotros vamos a adorar al Señor. Pero no, ellos se llenaron de miedo porque no querían arrepentirse y sabían que por eso el Señor los iba a castigar a ellos también. Su propia necedad fue la razón de su sufrimiento. Su propio orgullo fue la barrera para su libertad. Y hoy las personas responden de la misma manera al Evangelio. Simplemente no quieren doblegar su orgullo, no quieren dejar su vida de pecado. Van a hacer todo lo posible antes de rendirse ante la gloria de Dios. Todo lo posible. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, experimentó este tipo de rechazo muchas veces. El Señor Jesucristo era la presencia de Dios hecho carne, superior al arca del pacto. Y en Juan 12:42 vemos cómo algunos gobernantes lo rechazaron, aunque creían que Él sí era el Mesías, pero aún así lo rechazaron. Dice Juan 12:42, con todo eso,
Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos creían que Jesús era el Mesías, habían visto sus milagros, habían visto el carácter de Jesús, sus predicaciones, creían que Jesús era el Mesías, pero no quisieron confesarlo con su labio. ¿Por qué? Por una ridícula membresía en la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque preferían ser aceptados por los hombres que ser aceptados por Dios. Muchos filisteos de pronto, al ver las obras poderosas de Dios entre ellos, reconocieron que Él era el Dios verdadero, reconocieron que su falso Dios no era nadie, pero aún así prefirieron rechazarle y por eso fueron destruidos. Y muchos hoy también deciden rechazar al Hijo de Dios por preferir la gloria del hombre. Pero Él va a venir un día, hermanos, a juzgar a sus enemigos y a destruirlos, así como hizo con los filisteos. El versículo 11 dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Finalmente entonces no funcionó la técnica de mandar el arca de ciudad a ciudad. Reunieron de nuevo a los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta estrategia no funciona, tenemos que hacer algo antes de que este Dios nos mate a todos. Por lo que decidieron enviar el arca de Dios de vuelta a Israel. No estaban dispuestos a rendirse delante de Dios, pero por lo menos dijeron y reconocieron que era la presencia de Dios quien hacía todas estas cosas, por lo que decidieron regresar el arca de Dios a Israel, ya que había causado mucha mortandad y enfermedad, y hasta que no la devolvieran esto iba a seguir igual. Por eso ellos dijeron: y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Entonces ellos reconocen y deciden enviar el arca de vuelta. Ahora, ellos fueron azotados por el Señor por ser sus enemigos, por ser enemigos de Dios. Ahora, ellos no son enemigos de Dios, hermanos, porque Dios decidió que ellos fueran sus enemigos. Ellos mismos decidieron ser enemigos de Dios. Ellos mismos decidieron ir en contra del Dios verdadero porque querían adorar otros ídolos, porque no se querían someter a su palabra, porque querían triunfar sobre su rival, que era el pueblo de Israel. Ellos solitos decidieron ser enemigos de Dios. Dios más bien les estaba dando oportunidades para que ellos le reconocieran y se rindieran ante Él, y que pasaran a ser de sus enemigos a pasar a ser sus hijos, así como pasó el pueblo de Israel, de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Dios permitió que el arca fuera llevada con los filisteos para darle una probada de su poder y su gloria, para que ellos decidieran adorarle a Él. Y esto fue una muestra de la paciencia de Dios para con este pueblo, lo que nos lleva a nuestro último punto. No rechaces al Dios verdadero, porque Él es un Dios paciente. Versículo 12 dice: y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Y muchos podían decir: paciente, un Dios que decide infestar a una ciudad con tumores y con ratas. ¿Cómo es esto un Dios misericordioso? ¿Cómo es misericordioso un Dios que destruye a muchos? ¿Qué tiene esto de paciente? ¿Qué tiene esto de misericordioso? Muchos incluso piensan y enseñan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Según ellos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, sediento de poder y sediento de gloria, y que en el Nuevo Testamento cambia a ser un Dios paciente, misericordioso y amoroso. Pero la palabra de Dios, hermanos, en Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Santiago 1:17 dice: en Él no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, si nosotros no podemos ver en este texto, en textos como estos, la misericordia y la paciencia de Dios,
de pronto tenemos que considerar nuestro concepto de quién es Dios y nuestro concepto de quiénes somos nosotros como pecadores. Porque algunos podrían decir, pobrecitos los filisteos, qué duro fue el Señor con los filisteos. O qué duro fue el Señor con las otras ciudades en donde mandó a Josué a que las destruyera. Pero hermanos, los filisteos eran idólatras. Los filisteos rechazaron al Dios verdadero. Y aún después de que el Señor se manifestó entre ellos, decidieron seguir rechazándole una y otra vez por 7 meses. Pero el Señor decidió no matarlos a todos, aun cuando tuvieron 7 meses para arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira. El Señor es lento para la ira. Dice Salmo 103, del 8 al 10, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor no les pagó a ellos conforme a sus pecados, conforme a su rebeldía, a su idolatría, a sus iniquidades. Porque si así hubiera sido, los hubiera matado a todos, los hubiera destruido a todos, les hubiera mandado tumores aún peores. Pero no fue así. Dice el versículo 12 que los que no morían eran heridos con tumores. La pregunta es, ¿merecían todos morir? Sí, todos merecían morir. ¿Murieron todos? No. ¿Qué es esto entonces, hermanos, sino la paciencia y la misericordia de Dios para con aquellos que no murieron? Que al ver la mortandad a su alrededor a causa de la idolatría, ellos pudieran haber dicho, es cierto, Él es el Dios verdadero y yo me voy a rendir a su presencia. ¿Qué es eso sino un Dios paciente, misericordioso? Porque ese es el Señor. Él da segundas oportunidades, aun cuando muchos lo rechazan. Él es paciente y se manifiesta de maneras diferentes una y otra vez para que las personas vengan al arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis vemos una imagen similar a esta. Es cuando el Señor, en Apocalipsis capítulo 16, instruye a los 7 ángeles que vengan a la tierra y derramen las 7 copas de la ira antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y estas copas eran muy parecidas a algunas de las plagas que el Señor mandó a Egipto por su rebeldía. Y en la cuarta copa vemos algo bien interesante en Apocalipsis 16, 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta cuarta copa era una de las peores. Dice que con el fuego del sol las personas estaban siendo quemadas, literalmente estaban siendo quemados vivos. Pero ¿cuál fue la reacción? Dice que blasfemaron el nombre de Dios y no se quisieron arrepentir. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de ellos? Que se arrepintieran y que le dieran gloria a Él, que le dieran la gloria que Él merece. Pero ellos no quisieron. Ellos blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué era mejor para ellos? Quemarse por un momento, pero no quemarse en la eternidad. Pero porque blasfemaron el nombre de Dios, porque no quisieron ni siquiera con las otras 6 copas arrepentirse, entonces fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. Pero tuvieron oportunidades, sí, un montón. Porque el Señor da más oportunidades de lo que nosotros merecemos. No merecemos ninguna. Pero el Señor da oportunidades para que las personas se arrepientan. Ese es el corazón que desprecia al Señor Jesucristo, que desprecia las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Estos filisteos tuvieron 7 meses, pero conozco a personas que tienen años siendo expuestos a la palabra del Señor y no deciden rendir su vida a Cristo. Deciden seguir abrazando sus ídolos. Que no hay aquí ninguno hoy, hermanos, que no haya ninguno hoy de ustedes que ha decidido rechazar a Cristo. Y si lo hay, hoy es tu día de salvación. El Señor te está dando otra oportunidad para que te arrepientas y entregues tu vida a Él. Si los filisteos se hubieran arrepentido,
y le hubieran dado gloria a Jehová, ellos se hubieran podido haber beneficiado del arca. Pero en vez de eso, el arca se convirtió en un juicio y en una maldición para ellos. Lo mismo es verdad sobre la presencia de Dios entre los hombres hoy en día, el cual puede ser, como dice 2 Corintios 2:15, como una fragancia de vida para unos y aroma de muerte para otros. Pero en nosotros, hermanos, que sea una fragancia de vida. Tengo algunas conclusiones. Como mencionaba anteriormente, si hasta el día de hoy has rechazado al Dios verdadero, si Él te ha dado oportunidades para que te arrepientas de tus pecados, no esperes más. Confiesa tu pecado al Señor, ríndete ante Él. Hazle Señor de tu vida y obtendrás el perdón de pecados y salvación. Si estás en Cristo, pero has estado coqueteando con algún ídolo, destrúyelo, elimínalo por completo de tu vida. Porque si el Señor tiene que hacerlo, lo va a hacer por medio de la disciplina, hermanos. No esperes a que el Señor te discipline. Finalmente, hermanos, alabemos al Señor por su gran paciencia y misericordia, que ha salvado a viles pecadores como nosotros, que antes andábamos como los filisteos, detrás de otros ídolos, detrás de otros dioses. Pero el Señor nos tuvo misericordia, nos salvó por gracia. Y eso nos debe llevar a rendir nuestras vidas en adoración solo a Él. Vamos a orar.